Lecciones del Espíritu Santo, marca Ames. Andrés Marín por el Espíritu Santo. Generando desde el coffee. A continuación. ¿Escuchó alguna vez ese y qué muy alzadito? ¿Y si se lo dijera el Señor? Soberana autoridad. Buenas. Deme un pan. Sí, con propiedad. Hoy, con toda la propiedad del caso, nos lo trae el Señor desde Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Y si de autoridad estamos hablando, te agradezco, Espíritu Santo, el entendimiento nos des en este pan de hoy. Este tema me parece espectacular porque de la atención que logremos en él, del entendimiento, de la comprensión en el Espíritu, de la aceptación y sometimiento, dependerá en mucho el crecimiento en nuestro Señor. ¿Pero por qué le digo que el crecimiento? Por lo que tiene que ver con la obediencia. ¿O no le pasó que preguntó, ¿cómo así que al presidente o alcalde o gobernador, al de un país en específico lo nombró Dios? No, eso sí que no. Si Dios es bueno y es autoridad, mejor ni le digo, nada que ver. No lo digo yo. Y no me estoy lavando las manos, eso sí, entiendo la posición. Lo que pasa es que también entiendo o entendí eso en la palabra de Dios. Que si Él dice, pues así es y punto. Me parece un poco abusado cuestionarlo. Es que eso es igualarse a Dios. Por eso Él mismo se encargó de dejármelo clarito. Mijito lindo, ese es mi tema, ¿listo? Y tú que crees en mi Hijo Jesucristo, sabes y tienes claro lo que dije, ¿cierto? Porque también escuchas mi palabra y crees en mí, ¿cierto? Y lees y me atiendes y me obedeces, ¿cierto? Porque además, si dejé claro en Romanos 8, versículo 28, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, ¿correcto? Entonces, ponga la autoridad que yo ponga. Te agradezco mucho tu interés. No sabes cuánto me gusta lo verde de tu ser, Andrés. Pero ese es de nuevo mi tema. Y te agradezco de nuevo. Solo te sugeriría aceptar y obedecer. Una cosa más como para no sobrecargarte. Porque te podría decir tantas, bebé, pero recuerda lo que dije en Isaías capítulo 55:8. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues, así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos, más altos que sus pensamientos. Una más, ahora sí la última en serio. Y por si no te quedó claro, ahí como para cerrarte el tema, solo mientras tanto, como también dije en Isaías capítulo 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. No, así que no opina algo. ¿Quién dice mu? Dígame, ¿quién chista? Nadie es como dice un amigo. Bueno, che, a menos que te creas Dios. Esas son grandes ligas. ¿Qué quieres que te diga? En alineación con lo anterior, mientras lo digiere, porque ha complicado y difícil que es ese tema, ¿no? Pero antes de continuar, ¿sabe por qué es difícil? Porque usted cree que Dios es solo bueno, pero Él, además de la gran cantidad de atributos que tiene, es justo, y la justicia humana no tiene nada que ver con la justicia divina. Es más, ni siquiera el amor que profesamos, por más puro y sincero, es parecido al de Él. Incomparable, altísimo, impresionante. Entonces, en alineación con lo anterior, a ver si ahora sí continúo, también le habrá pasado que se ve protestando. Que es que yo merezco, o es que yo he trabajado muy duro en la vida, o tieso es que me ha tocado. Entonces se llena de ese orgullo y usted no sabe quién soy yo, tan común últimamente.
Vivo una experiencia cercana con alguien que llevo en el corazón. Digamos que no ha sido fácil ayudarnos mutuamente a entender que cuando uno entiende del amor de Dios, de todo lo que hizo por nosotros, sabiendo de la actitud de Jesucristo, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, como dice en Filipenses 2, del 5 al 7. Entonces de esa manera poder estar a su altura. A veces se le salta la revolución y las demandas empiezan a aparecer. No le niego que a veces es difícil enfrentar a ese lobo, pero al final entiendo que no es por lo que yo diga o haga, sino por el entendimiento que el Espíritu Santo nos permita. Lo interesante sí es que, ahí cuando aparecen las demandas me apodero del respectivo airaos pero no pequéis, para hablarle de la palabra de Dios en cuanto a ese tema. Salen un par de versículos y hay misericordia y piedad, pero además hay entendimiento y las aguas se calman. Habrá que seguir caminando en humildad, trabajando en ese tema que es tan complejo para cualquiera que vive en el mundo, que cree que por tener algo es más que Jesús, quien se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales, como dice ahí mismo en el capítulo más adelante en Filipenses. A mí me resultó así. Un día estaba en la reinmunda, pero le dije a Dios en mi corazón, te quiero obedecer. Desde hacía un tiempo tenía esa palabra en mi corazón. Está en Jeremías 33, versículo 3. Dice, clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. El tema de las autoridades fue de las primeras. Me dio el conocimiento y el entendimiento me lo bajó el Espíritu. Esa es la primera, pero de ahí han venido una tras otra. Es un camino de sub y bajas, todos los días de aprendiendo, en presente. Difícil a veces de entender, pero al final de reposar en Él y en su plan perfecto. Tenemos tanto por entender de la inmensidad de Dios, tenemos tanto que obedecer, pero tanto que agradecer aún por permitirnos vivir lo que vivimos, por todo. Y cuando digo todo me refiero a un buen día y a uno lluvioso, a una situación buena pero también a un desierto, a un éxito laboral pero también a un despido, porque viviendo en Él y entendiendo en el Espíritu, su plan perfecto estará obrando para bien, porque en su Hijo amado Jesucristo hemos creído. Al final no puede faltar la recomendación, ¿qué tal dejarlo ir sin ella? Aquí le manda a decir el Señor, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, dice Pablo en Romanos 12:2. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Soy Andrés Marín. ¿Le dejo una clave? Está en el Salmo 143. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu bien espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Bendiciones por montones.